mesa que hemos convocado para dar una respuesta a lo que se supone que fue la comparecencia del concejal Nacho Cuesta el otro día, según él, veraz y rigurosa, ¿no? Y responder a lo que en sus palabras era una insidia más de este grupo municipal socialista. Evidentemente nosotros no estamos aquí para insidias, ni estamos aquí para mentir, ¿no? En política, lo dije alguna vez, y lo repito y lo mantengo, se puede equivocar mucho, pueden cometer errores. Cuantas más cosas hagas y más digas y más hables, más posibilidades tienes de cometer un error. Pero mentir no se puede. Y en esos 26 minutos de descalificaciones y de insultos contra este grupo municipal, el señor Cuesta no dijo ni una sola verdad, ¿no? Tampoco las dijo ayer en el Pleno, ¿no? Cuando hablaba de que no teníamos competencias en medio ambiente. Pues sí las tenemos, y de hecho en base a esas competencias pues, se han prohibido pues, establecer más gasolineras dentro del casco urbano, por ejemplo, y demás, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que en el caso que nos compete, que tiene que ver con el Calatrava y con los sistemas de climatización, lo que es evidente, lo diga Agamenón o la Porquera, es que hace 2 años que se sabe que los equipos de climatización no funcionan, por mucho que él diga, ¿no? Como no funcionan, ha habido que sacar un contrato urgente de 240.000 euros para solucionar ese problema. Y esto no es una opinión de este portavoz ni de este grupo municipal, está perfectamente detallado en el informe, que creo que Gonzalo os pasará, donde se dice y justifica la tramitación urgente del contrato. Por la conveniencia de dicha tramitación se debe al comienzo del curso académico de la Universidad de Alfonso X el Sabio, y para funcionamiento de climatización de las zonas comunes cuyo mantenimiento es responsabilidad del Ayuntamiento de Oviedo es necesaria la sustitución de los motores objetos de suministro. Se debe realizar la inspección de la instalación térmica del edificio con un organismo de control autorizado, para lo que previamente deben sustituirse los motores averiados. Es decir, que lo que está claro es que esos sistemas de climatización no funcionan y no se puede abrir un edificio de pública concurrencia si no tiene las debidas certificaciones en marcha. Una vez más también, pues como siempre, es algo que ya es recurrente en el grupo del PP y en el señor Cuesta, aparte siempre de insidias y de otros adjetivos muy rebuscados, pues el acusar a este grupo municipal de poner obstáculos para el desarrollo de Oviedo, de no querer a Oviedo, de ser siempre, intentar que casi poco menos que nos alegramos, que con cualquier proyecto que intentan sacar adelante no hacemos más que poner obstáculos. Bueno, eso yo creo, aparte de que se define por sí solo, pensar realmente si el señor Cuesta o alguien del PP, empezando por el alcalde, piensa que alguien de este grupo municipal tiene interés en que algo de Oviedo no funcione o que algún proyecto estratégico no salga adelante, sencillamente yo eso lo definiría como una bobada, como una tontería o una estupidez. Y esto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, estos 3 adjetivos, los define muy claramente: gilipollez. Pues esto es lo que están haciendo estos señores, cada vez que nos acusan de querer ir contra Oviedo. Nosotros no vamos contra Oviedo, queremos que los proyectos estratégicos salgan adelante, pero para eso hay que hacerlos bien, y es lo que el PP no sabe hacer o no quiere hacer. Juan os va a dar más detalles desde el punto de vista técnico. Sí, bueno, en este caso estamos ante lo que viene siendo recurrente, que Nacho Cuesta se envuelve en palabrería para intentar opacar lo que es una realidad manifiesta. Es muy fácil deciros, a mí va ustedes a creer a Nacho Cuesta o a sus propios ojos. Nosotros tenemos los documentos que acreditan lo que se sustituyó, cuál es el estado de la climatización de la galería comercial. La galería comercial, la única verdad que dijo es que se dividiría en dos partes, una que eran las zonas comunes que están sin diferenciar todos los pisos, y otra que eran los elementos de climatización de lo que eran los antiguos locales comerciales. O sea, más o menos una proporción de 45 a 55. 45 los espacios comunes y 55 los locales comerciales. Pero todos esos aparatos de climatización, en el caso de las zonas comunes, son 2 enfriadoras de la marca Trane. Todos esos dependen de la condensación, que son estos equipos de aerogeneración, que son los que están en el tejado del edificio Calatrava. Y esos son para que puedan funcionar los elementos de climatización. Sin esos elementos de condensación no funcionan ni los de los locales comerciales
ni de los espacios comunes, porque son los elementos sobre los que condensa el circuito de refrigeración del edificio del Calatrava, de la galería comercial. También en lo que, intentando ocultar este hecho, que es un hecho cierto, intentó un poco embarrar el campo diciendo que no solo que la prueba de que eso no era así como nosotros decíamos, es que estaba en el tejado y que esos elementos servían también para climatizar el hotel y la zona de las consejerías. No tienen más que ustedes entrar en el hotel. Si ustedes entran en el hotel y está refrigerado, Nacho Cuesta miente. Si ustedes entran en las consejerías y tienen climatización, Nacho Cuesta miente. Porque lo que no se puede pretender es decir que esos elementos que forman parte esencial de la climatización se tienen que sustituir y no habían pasado las OCAs cuando hay elementos que están abiertos al público, como el hotel y las consejerías, que tienen que pasar sus certificados. Si eso está abierto, está en condiciones de pública concurrencia y están climatizados, es que Nacho Cuesta miente. Tan sencillo como eso. Entonces creemos que alguien sobre los que depende la gestión de los edificios y patrimonio, porque creo que tiene que ser más riguroso, decir que ha tenido tiempo más que suficiente porque en 2 años, el primero cuando se compró, la arquitecta municipal ya advertía de que había un problema con los equipos de condensación del sistema de climatización, que tendrían que sustituirse todos. Eso lo dijo hace 2 años. Estuvieron 2 años a otras cosas, que es legítimo, pero estuvieron a otras cosas, y ahora a 3 meses vista de que, o 3 meses, no, 2 meses vista de que eso se ponga para la pública concurrencia, pues se dan cuenta de que no hay posibilidad de climatizar y que no hay unas OCAs pasadas. Las OCAs pasadas tienen que ser un elemento de certificación de que hay un equipo de climatización en condiciones y no puede abrirse a la pública concurrencia ningún edificio sin haber pasado estos organismos de control. Sería como lo mismo en los ascensores y en otro tipo de... Todas las instalaciones tienen que pasar estos certificados. Pues esta es la gestión de los que se dicen buenos gestores. Una vez más, a la trágala y casi en el último minuto intentan hacer lo que habían tenido 2 años para poder hacerlo, pero bueno, se dedicaron legítimamente a otras cosas. Ahora tenemos un problema y una nueva falta de rigor en la gestión. La mentira tiene las patas cortas, es evidente, ya lo dice el sabio refrán popular, ¿no? Y yo lo que, por concluir, le diría al alcalde es que instar al concejal Nacho Cuesta que rectifique, a que pida disculpas y que, bueno, pues que tome buena nota y hagan los deberes una vez más, cumplan con lo que tienen que cumplir y se dejen de esconder la cabeza debajo de la arena, derivar responsabilidades hacia otros grupos municipales, en este caso nuestro grupo municipal, y que trabajen de una vez y hagan las cosas bien. ¿Podemos preguntar? Por supuesto. Vale. Otra cosa que podamos responder. Él hacía hincapié en el hecho de que la universidad, la UOC, estaba instalando su propio sistema de climatización. Sí, sí. Eso no sé si es posible, si vale para sí, que puedan eso es abrir. prueba de lo que contaba, eso es un desconocimiento esférico del edificio que gestiona. Vuelvo a repetirlo, hay unos elementos que son los elementos comunes, que son lo que es el hall central, que está sin dividir entre todas las plantas, que es lo que era el hall de la galería comercial, y después está donde van a ir los diferentes equipamientos, entre ellos la universidad, que va a estar en una planta, y va a estar donde los locales. Los locales tienen climatización propia, pero la pública concurrencia es a todo el edificio. El ayuntamiento, como dice aquí muy bien los textos que ponemos a su disposición, tienen que climatizar los espacios comunes, pero los espacios de los locales comerciales, para condensar su propio equipo de refrigeración, también dependen de los condensadores que están en la planta alta y que son los que necesitan los cambios de motor. O sea, la climatización no puede hacerse ajena a los equipos de condensación, que son los que están cambiando los motores. Y tampoco se podría concurrir a un edificio en la que el 50% de ello, que es el espacio común, estuviese sin climatizar. No podría ser, porque para acceder a esos locales hay que pasar por un espacio común. Con lo cual, bueno, pues es una salida como otra cualquiera, podría haberse ocurrido una cosa con más fundamento técnico.
Perdón, es que hay una cosa que no entiendo. Y entonces, si se necesitan los no me acuerdo cómo se llama. llaman aerogeneradores, en realidad son aerocondensadores. Es donde condensa el circuito de refrigeración con Se el aire. necesitan los condensadores para pieza básica, para conseguir la climatización del edificio, creo que es así, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué el hotel, ya no digo las consejerías, pero por qué el hotel, que es sí es parte del edificio completamente? Porque no está dentro del espacio de la galería comercial, está ajeno. Ese tiene su propio equipo de condensación y su propia climatización, como las consejerías. Son las dos salas, son estructuras distintas. Vale. Hay como, por así decirlo, tres. La del hotel, la de las consejerías que son el anillo, cuatro. La del edificio del Palacio de Exposiciones y de Congresos, y después lo que es la galería comercial. Todo eso condensa en el tejado, que es lo que se tiene que sustituir. Y los otros, si tienen equipos de climatización, pues tendrán sus propios equipos condensadores. Eso es ajeno. Pero lo que se saca con contratación es la climatización de todo lo que es la galería comercial. Yo tampoco, hacernos una idea. Él dice, es decir, la universidad, aunque ponga su propio equipo de climatización, tiene que tener activos los aerogeneradores, entiendo. Tiene que condensar contra algo, que serán los aerogeneradores, pero aparte, para acceder a la universidad, tú tienes que climatizar todos los espacios comunes, y eso depende del ayuntamiento, que esa es otra derivada. Estamos climatizando un edificio de tres plantas o de 4 plantas a cargo del ayuntamiento para que una universidad privada solo establezca su actividad en una planta. Nosotros no estamos comiendo todo el consumo de toda la climatización de 4 plantas que sería necesario. También eso es una cosa a tener en cuenta, y una cosa por lo que los números que se venden que son tanto éxito en la gestión y tanto éxito en lo que podemos recaudar por el alquiler, pues empiezan a fallar. Un mínimo análisis que se haga de los gastos que conlleva tener el calatrava abierto. O sea, os mantenéis con todo esto, en resumen, os mantenéis en que en septiembre la universidad no va a poder... No, lo harán. Eso no dudamos de que puedan hacerlo. Si sacan el contrato y cambian los motores, pues lo podrán hacer. Pero bueno, hay un riesgo cierto de que ahora, en las condiciones en las que está, no tiene pasada la OCA y no se podría abrir al público. Que lo hagan o no, eso supongo que lo harán, lógicamente. Pero bueno, decían que la obra iba a empezar en noviembre. Claro. Ellos decían que la obra... Tienen un problema. O sea, de hecho apuntaron a que tampoco iba a condicionar porque el inicio del curso era en septiembre y la obra para entre la tramitación, aunque sea de urgencia... Estaban viendo algo al público de concurrencia sin pasar a los organismos de control acreditados. Ellos no pueden abrir si no tienen ese sistema de... O sea, eso es... Asumirán un riesgo. Es como si tú abres un edificio y el ascensor no tiene pasada la OCA. Se asume un riesgo. No estoy para juzgar si es asumible, si no es asumible, si lo van a hacer o no lo van a hacer, pero eso va a ser un hecho cierto. Yo quería preguntaros sobre la opinión sobre otra cosa, sobre la Ronda Norte, esa decisión del Ministerio. ¿Qué os parece? Que luego le vamos a preguntar al alcalde, que no sé qué dirá, pero... es decir, ¿creéis que con esto tienen que ya darse por vencidos? Bueno, pues al final yo creo que el tiempo da X razones y... pues creo que mi posición sobre la Ronda Norte es sabida no solo en estos últimos 3 años en este mandato, sino desde hace, pues no sé, 8 años o más, que empecé ya, desde que se empezó a hablar de la Ronda Norte. Mi postura en contra de la Ronda Norte, tanto en la Asociación Manos por el Naranco como con otros colectivos, era clara, ¿no? Y era clara basada en argumentos, además, ¿no? No era un capricho de decir solo de defensa del naranco, que también, sino siempre en búsqueda de alternativas para las soluciones del tráfico, que evidentemente hay que dar, porque en esa zona hay problemas de tráfico muy vinculados al transporte escolar y a determinados horarios en salidas de... Bueno, pues nosotros siempre defendimos que había alternativas que eran mucho más razonables, viables, que no una obra que considerábamos anacrónica e inasumible tanto económica como medioambientalmente y que no tenía sentido, ¿no? Que no se justificaba. Una de las argumentaciones o de las alternativas que proponíamos era la salida de Nicolás Soria. Nicolás Soria hoy en día funciona, cualquiera que salga por ahí ve cómo se agilizó el tráfico de una manera muy significativa. Tenemos en marcha también Luis Oliver, que creo que va a dar también respuesta, va a mejorar muchísimo tanto la entrada desde la S2
como la salida desde Prados de la Fuente, y bueno, pues quedaría también la conexión de San Claudio con la autopista y algo que está en el propio plan general, que es la conexión desde Las Campas a la Fixarra, para dar salida a toda esa zona de Las Campas, la Florida y demás, ¿no? Con la ronda exterior, que sí que tiene ronda exterior. Porque yo muchas veces luego al alcalde decía, es que Oviedo no es la única capital que no tiene ronda exterior. Hombre, bueno, pues si la tenemos, o si se refiere a una ronda exterior completa, pues yo no creo que en Gijón, en Santander o en San Sebastián tengan una ronda completa que vaya por encima del mar, ¿no? O sea, alternativas hay, ¿no? Y hay muchos datos que no justifican la ronda norte. Luego la propuesta del túnel no tiene nada que ver con la única propuesta que hay encima de la mesa, que es la que planteó el Ministerio en su día, y yo creo que, bueno, pues al final es lo que nosotros dijimos, es una obra inasumible que no se va a hacer nunca, ¿no? Con lo cual, bueno, pues me alegro de esta noticia. Es algo por lo que hemos peleado durante muchos años y espero que la entierren definitivamente de una vez y se pongan a trabajar con las alternativas que están en nuestra mano, ¿no? Hay que mejorar también en toda la zona del transporte público, no hay que olvidar la importancia del transporte público. Y bueno, y que tengan en cuenta los datos que están encima de la mesa de tanto del estudio de movilidad del área central de Asturias 2018-2030, que concluye que en 2030 el tráfico en esa zona va a ser un 30% menos, y unos números que cuando se empezó a pensar en la Ronda Norte no son los que hay ahora ni lejos, ¿no? Han cambiado las circunstancias por completo, ¿no? El 70% de los desplazamientos que se hacen en esa zona van hacia el centro, en vehículos con un solo usuario, en desplazamientos que se podrían hacer caminando en menos de 15 minutos. En fin, no hay ningún dato en este momento desde el punto de vista técnico que justifique la Ronda Norte. No deja de ser un capricho, una genialidad, o una ocurrencia más bien, ¿no? Y la del túnel, vamos, ya es panota. Entonces vamos a dejarnos de... Pongámonos a hacer estudios de movilidad serios, mejoremos el transporte público, veamos las alternativas que están en manos del Ayuntamiento, como es el vial de la Fixarra, y veremos cómo cuando Luis Oliver también empiece a funcionar en menos de un año, también comprobaremos cómo el tráfico de toda esa zona va a ir mejorando poco a poco.